¿Y para construir qué? Digo, ¿no? Lo tenemos a Pacho Donel, que sabe muchísimo más que nosotros y seguramente nos va a poder ayudar. Pacho, buenas tardes. Daniela Ballester acá te saluda. Gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo les va? Qué tema, ¿no? Qué tema tan importante, ¿no? ¿Qué te pareció lo que dijo Campo? Siempre ha habido quienes han tratado de disminuir la figura de San Martín, ¿no? Inclusive en vida, él fue un hombre muy maltratado por sus contemporáneos. Fíjense que él tardó 30 años en regresar sus restos a la Argentina. 30 años tardaron en repatriar los restos de San Martín. Y estos días, como ustedes bien decían, hemos escuchado unos cuantos dislates históricos, ¿no? Como lo del señor Marra, que en realidad lo bueno de la película parecen haber sido los españoles. O sea que no sé contra quién nos independizamos, contra quién fueron las batallas, por qué murieron tantos y quedaron heridos tantos, por qué fue tan heroica, ¿no es cierto?, la guerra de nuestra independencia. Sí. Y en el caso del doctor Ocampo, él toma una línea de la negación de los méritos, algo así como un prócer sobreestimado. Pero fíjense que hay algo curioso, ¿no?, que recién ustedes también tocaban el tema. Diego Ocampo es descendiente de los Alvear. Sí. Claro. Y ahí tenemos una historia para contar, porque Carlos de Alvear fue el gran enemigo de San Martín. Claro. Llegaron juntos en la York Canning en 1812 a Buenos Aires, fundaron la logia Lautaro, los dos eran las dos personas más importantes, y se inició una grieta y una lucha política entre los dos. O sea, Alvear siempre odió a San Martín. Recuerden que cuando Alvear fue director supremo trató de relevarlo de la gobernación de Cuyo. Inclusive Alvear no cejó en su enemistad, inclusive llegó a escribir una historia apócrifa con la intencionalidad de desprestigiarlo, contar falsedades sobre San Martín. Sí. Y la familia Alvear tuvo el propósito de que el prócer nacional fuera Carlos Alvear. Claro. Y para eso contaron con el primer intendente de Buenos Aires, fue Torcuato Alvear, hijo de Carlos de Alvear. El hijo de Torcuato de Alvear fue Marcelo Torcuato de Alvear, presidente de la República. Hubo todo un deseo, toda una propuesta digamos, y los Alvear son los que cuentan que San Martín sería hijo ilegítimo de Diego de Alvear. O sea que para el racismo de la época era sangre impura, era también algo absolutamente descalificante. Y fíjense, por ejemplo, si quieren ustedes confirmar esta estrategia de la familia Alvear, que el monumento a Alvear en Buenos Aires, ese que está al final de la avenida San Martín, es una obra maestra de Bourdelle. Bourdelle fue con Rodin los dos grandes escultores franceses, dos genios. Y Bourdelle decía que esa era su obra maestra, que la estatua de Alvear en Buenos Aires, si tuviéramos que ponerle precio a esa estatua, realmente no cabría, no sé cuántos ceros cabrían. ¿Y saben quién es el que se opuso a esto, quien dio término a esta fantasía Alvear, digamos, que evidentemente la retoma Ocampo? Perón. Yo tengo edad suficiente para recordar que en el año 1950 Perón lo declara el año del Libertador General San Martín y hace una gran exaltación de la figura de San Martín y le borra el nombre de Alvear a la Avenida Libertador General San Martín, y es la que es hoy Avenida Libertador General San Martín. Parecería que Ocampo, espero que sus ideas económicas no sean tan retrógradas, toma un tema ya absolutamente, digamos, superado en el pasado. De hecho, Pacho, a ver si estoy en lo correcto. Yo decía que me parece que en la figura de San Martín, de hecho, hubo un revisionismo de la historia reciente, y en la figura de San Martín no parece haber nada que pueda ser discutido o que deba ser discutido. Lo que le pregunto es si las dos cosas, si esto es así, y si además le parece que hay una cuestión clasista dentro de esto.
No te entendí muy bien, hay un problema con el sonido. Bueno, las dos cosas. Le pregunto si le parece que hay alguna cuestión clasista en esto, de denostar a San Martín frente a un alvear, y por otra parte, si le parece que la figura de San Martín debe o puede ser discutida. Está muy bien el tema de la sospecha clasista, ¿no? Porque Diego de Alvear, y creo que Ocampo se siente un representante de él, Carlos de Alvear, era un hombre de clase muy alta, eran ricos además, eran aristócratas. De alguna manera, Alvear es el que lo presenta a San Martín en la sociedad porteña, ¿no? El revisionismo no lo cuestiona nada a San Martín, recupera los aspectos más sociales de San Martín. San Martín fue un hombre con una alta sensibilidad social. Por ejemplo, donde andaba, tanto en Chile como en Perú, reivindicaba los derechos de los indígenas. Él era un hombre muy afecto a la cultura, a la educación. Por ejemplo, la Biblioteca de Chile se inicia con la donación, con el premio por la batalla de Chacabuco. Y la Biblioteca Nacional de Perú nace de la donación de su biblioteca personal. Era un hombre con mucha... Él decía que una biblioteca era más eficaz para combatir al enemigo que un ejército. Tenía frases como esta, ¿no? Yo le diría que he estudiado bastante la figura de San Martín y me resulta una figura extraordinaria. Una figura a la cual no se le encuentra un pliegue, una arruga. Un hombre de una enorme honestidad, de una gran determinación. Fíjense lo que es haber no solo cruzado los Andes, sino casi una epopeya superior es la de haber organizado el ejército de los Andes en un lugar cuasi desértico, pobre, alejado de Buenos Aires, separado de Chile, que había sido recuperado por las fuerzas realistas, un ejército enorme, inmenso, de más de 4.000 soldados, 6.000, 7.000 oficiales, a la cual había que abastecerlo de armas, de correas, de uniformes, en fin, de todo lo que necesita un ejército, con una enorme cantidad de mulas, 40.000 mulas, 10.000 caballos, cañones, transportar cañones en medio del ejército. Y todo eso lo preparó de la nada, porque San Martín tuvo muy poca ayuda de Buenos Aires. Su conflicto con Buenos Aires es bastante importante a lo largo de toda su vida, ¿no? Es una figura extraordinaria. Yo me siento muy herido cuando se pretende disminuir la figura de San Martín. Por ejemplo, los que dicen que fue un emisario de la corona inglesa, que en realidad quería que triunfaran las sublevaciones americanas en las colonias españolas para así tener más mercados. En fin, esas cosas también se han dicho absurdamente de San Martín, ¿no? Pacho, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros aquí en el diario, en C5N. Fue un gusto. No, un gusto. Me parece muy importante que se ocupan de este tema, ¿no? Porque es importante conservar nuestra admiración por las grandes figuras, porque son figuras de identificación. O sea, si queremos ser buenos ciudadanos, tenemos que tener en cuenta las virtudes de nuestras grandes figuras históricas, ¿no? Muchas gracias. Abrazo. Bueno, momento de hacer una pausa.